Así que bueno, haciendo parte de todo esto, estamos aquí también como escuelas de formación para compartir entonces el tema de hoy, que es un tema muy, pero muy bonito y que para algunos todavía no es muy comprensible, que es el bautismo del Espíritu Santo. Así que voy a estar compartiendo mi pantalla con ustedes, con algunas cosas que vamos a estar hablando. Y quiero que al final ya de la sesión como tal, abramos un espacio para charlar, para comentar, para aclarar de pronto algunas dudas. Y Dios quiera nos rinda mucho el tiempo para hacerlo. Ustedes tienen su material, así que espero hayan leído el material y se hayan dado cuenta de lo que allí está descrito. Y a la luz de la palabra vamos a estar desarrollando el tema de hoy como tal. Bueno, entonces, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Para eso vamos a ver entonces un video que nos va a mostrar un poquitico acerca de lo que es y de lo que significa a la luz de la palabra este hecho. Entonces presten atención, por favor, a él. Estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Todos escuchan? De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. Entonces, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos os... Muy bien, recuerdan entonces esta historia de la palabra, ¿cierto? Este fue un hecho único, un hecho irrepetible en realidad, mis hermanos, que fue, ustedes recuerdan, ¿no? El Pentecostés. Después de los 50 días en que Jesús resucitó, él mismo, Jesús les dijo a ellos que esperaran para que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Los 120 que están en el aposento alto fueron los que recibieron esta expresión del Espíritu Santo por medio de lenguas de fuego, y luego pues lenguas ellos hablaron, y todas las personas, como ustedes vieron en el video, escucharon hablar las maravillas del Señor. Luego se levantó Pedro a predicar,
Y dice la palabra que se convirtieron aquel día como 3.000, ¿cierto? 3.000 personas. Y que esas mismas 3.000 personas también recibieron el Espíritu Santo. Entonces, qué interesante es pensar en estos dos hechos diferentes, dos hechos únicos, pero en los cuales todos fueron de alguna manera bautizados con el Espíritu Santo. Son hechos, vuelvo y repito, irrepetibles, ¿no? No podemos en este momento de nuestra era, de alguna manera como presionar a que el Espíritu Santo se exprese de la misma manera como se expresó en aquel momento, en que nos reunamos 120 hermanos, clamemos por el Pentecostés y que venga el Espíritu Santo como viento recio y lenguas de fuego y todos recibamos entonces esto. No se puede expresar ya de esa manera. Así que, pero sí hay algo que para todos es la obra y el poder del Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que quiero que compartamos y miremos a la luz de la palabra, qué es lo que significa este hecho muy único para cada uno de nosotros. Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Ya les comparto mi pantalla. Ok, entonces bautismo. Tenemos un concepto de bautismo. ¿Todos están viendo la pantalla? Ok. Dice que es del griego baptisen, que pasó al latín como bautizare para llegar al español con bautismo, y su significado es sumergir. ¿Cuál es el significado de bautismo? Sumergir. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces en la vida de nosotros como creyentes? Nos sumerge. ¿En qué nos sumerge el Espíritu Santo? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso significa bautismo. Entonces, bautismo con el Espíritu Santo es la sumersión, la inmersión de cada uno de nosotros en la iglesia. Todo eso obviamente se da por medio de la obra de Jesucristo. Cuando una persona entonces recibe al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador, es cuando sucede este hecho extraordinario. Vamos a ver a la luz de la palabra entonces 7 pasajes que nos hablan acerca de la palabra literalmente bautismo en el Espíritu Santo. Los primeros 4 textos que son dados por Juan el Bautista los encontramos allí en Mateo 3:11, Marcos 1:7 al 8, Lucas 3:16 y Juan 1:33. Juan el Bautista dijo de manera general en estos 4 textos, casi dijo lo mismo. Dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza? Dice que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Aquí se está refiriendo Juan a Jesucristo como la persona y en el poder del Espíritu Santo, pero el que de verdad lleva al cristiano, o mejor, al nuevo convertido, a ser bautizado en el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros adquirimos es por medio de la obra de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, por medio de nosotros reconocerle como Señor y Salvador, Él es entonces el que nos hace ser inmersos entonces en el cuerpo que es la iglesia. Quinto texto. Los 4 anteriores serán muy similares. El quinto texto dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Igual, ¿no? El Señor Jesucristo hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Recordemos también que el Señor Jesucristo dijo
a sus discípulos y a todos sus seguidores, les conviene que yo me vaya, porque entonces os enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, quien es el que después de la ascensión del Señor Jesucristo, es el que está figurando en este tiempo como la persona encargada de todos los asuntos de Dios el Padre aquí en la tierra, ¿sí? El Señor Jesús, el Espíritu Santo, Él es el que está ahorita dado a nosotros en esta era y después de ese momento que les comenté, para que Él sea el que nos lleve al convencimiento de su palabra, al convencimiento de recibir al Señor Jesucristo, al convencimiento de justicia, de juicio y de pecado y de cosas. Siguiente texto, que es el sexto texto. Dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Recuerdan, ¿no? Este apóstol mencionando cómo el Espíritu Santo también comenzó a expresarse en la vida de los gentiles, donde el Espíritu Santo primero fue dado a los judíos exclusivamente y únicamente, pero aquí es donde Dios comienza a expresarse de que la obra, el poder del Espíritu Santo es dado para todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo, para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, no importa su condición o su nacionalidad, o en este caso que no sea pueblo elegido por Dios como lo es el pueblo judío. Notemos algo aquí especial. A ver. Dice aquí, ¿dónde está? Les dio el mismo don. Si notaron ahí les resalté un poquitico, ahí les encerré. Nótese que aquí Dios se da a expresar o hace alusión a el bautismo del Espíritu Santo, lo menciona como el mismo don. Es un regalo, el que seamos inmersos en el cuerpo de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo es un don, es un regalo. Vuelvo y reitero, no podemos presionar, ¿sí?, al Espíritu Santo para que me bautice, perdón. O sea, no podemos clamar o pedirle a Dios en una oración: bautízame con el Espíritu Santo, puesto que este don es dado como resultado de la conversión en Jesucristo, la conversión al Señor Jesucristo. Y como vamos a ver más adelantito, hay procesos en cada uno. No siempre va a actuar de la misma manera el Señor para ello. Entonces, vamos a ir mirando esto y vamos a ir entendiendo entonces cómo Dios quiere hablarnos a través de esta manera. Séptimo pasaje. Y último, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un solo, ¿cierto? En un cuerpo, ¿cierto? De un mismo espíritu. Miren eso tan importante. Por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Miren, si hay un texto que especifica muy bien y que nos da muchas luces acerca de la claridad del bautismo en el Espíritu Santo, es este. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo, no bautizados en agua, ¿sí? Bautizados en un cuerpo. ¿Se acuerdan que la palabra bautismo significa inmersión? Entonces fuimos inmersos, sumergidos en el cuerpo, que es la iglesia. ¿Quiénes? No importa, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, no importa. ¿Y qué pasó? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esto es lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. La inmersión por medio de la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en el cuerpo que es la iglesia. Muy bien. Vamos a ir entonces hablando acerca de
lo que nos habla la Biblia acerca de la doble misión de Cristo proclamada por Juan el Bautista. Juan el Bautista primero proclamó el ministerio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo tenemos muy clarito ahí en Juan 1:29. Y segundo, predijo que el ministerio de Cristo en el Calvario sería seguido por su ministerio por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, dos momentos importantes y una doble misión de Cristo dada por Juan, ¿no? Creo que la Biblia nos habla acerca de muchas más obras y misiones que cumplió el Señor Jesucristo, pero en Juan el Bautista, él proclamó esto, ¿no? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también como ese ministerio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, seguido por el bautismo con el Espíritu Santo en él. Todo esto es para entender que por medio de Jesucristo es que logramos la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces recordemos, ¿no? Tenemos aquí entonces los dos eventos de los cuales hablamos acerca en el video. A la izquierda está la gráfica del Pentecostés y a la derecha está la gráfica de cuando Pedro le predicó a estos 3,000 personas. Nosotros, por lo tanto, al igual que ellos, recibimos al mismo tiempo el perdón de los pecados y el don o bautismo del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Mire que aquí Pedro se está refiriendo a ellos, los 3,000, como nosotros los 120 que estábamos en el aposento alto, clamando y esperando la promesa que fue dada por Cristo, estos 3,000, estos nuevos creyentes, también recibieron el don del Espíritu Santo o también recibieron el perdón de los pecados. ¿Qué les hace pensar a ustedes eso? Pues la nueva vida en Cristo, ¿cierto? El momento de la conversión al Señor Jesucristo. Ese momento cuando una persona por medio del Espíritu Santo es convencida y de todo corazón entrega su vida al Señor Jesucristo por tantos medios, mis hermanos. No podemos de alguna manera pensar que es solamente por medio de la oración de fe, que no es solamente por medio de la oración de fe o algunas como normas que nosotros hemos puesto también en la iglesia para creer que esa persona recibe al Señor Jesucristo. No, es el Espíritu Santo convence a la persona y recibe al Señor Jesús. Muchos lo hacen de todo corazón, muchos lo hacen confesando con su boca por medio de la oración de fe, muchos lo hacen porque tuvieron un encuentro por medio de la palabra en un momento de intimidad. Bueno, hay muchas cosas en realidad con ese aspecto, ¿cierto? Pero la obra la hace el Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que, de alguna manera, ir entendiendo y comprendiendo. Muy bien. Vamos a ver, según la palabra y según el material que hemos estado trabajando, 3 posibles excepciones explicadas que no son como la norma a seguir en los procesos que nosotros vemos como iglesia en las conversiones de las personas, y que por ende esa conversión lleva a la persona a ser bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir aclarando durante todo el proceso. Hay actos que son únicos y de la mano en el proceso de la conversión al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el recibir al Señor Jesucristo me hace partícipe de una vez del don del Espíritu Santo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y como usted conocerá casos, de pronto usted fue uno de esos, usted recibió la palabra, usted como que entregó su vida al Señor, pero como que fue que tiempo después que se dio cuenta de que, uy, ahora sí como que recibí al Señor Jesucristo, ahora sí pasó algo en mi vida, ahora sí reconocí al Señor como Señor y Salvador. Esas excepciones son claras en este momento aquí en la palabra, que es lo que vamos a ver a continuación. Primera sección. Felipe fue enviado a Samaria a compartir el evangelio. Como ustedes sabrán, la iglesia se dispersó y todos fueron entonces llevados a varios lugares en ese entonces. Y Felipe fue llevado a Samaria. Y en Samaria mucha gente entregó sus vidas al Señor, mucha gente se bautizó y todo este tema, pero la iglesia estaba como entendiendo todo este proceso
de que no solo para los judíos había sido dada la promesa del Espíritu Santo, sino para los gentiles en ese momento. Entonces, el concilio que había en aquel entonces de los apóstoles dijeron, no, tenemos que enviar a alguien allá en Samaria, y no solo lo hicieron en Samaria, sino en muchos lugares, para corroborar lo que estaba pasando por sus propios ojos. Entonces Pedro y Juan llegaron allí, a Samaria, y si ustedes recordarán, los samaritanos eran repudiados por los judíos, eran de alguna manera como enemigos, por racismo y por muchas otras cosas allí entre ellos, y ellos fueron allí. Cuando se dieron cuenta de que ellos habían recibido la palabra de Dios por medio de Felipe, entonces ellos dijeron, no, ustedes tienen que recibir también el Espíritu Santo, como ese sello que hace que ellos sean inmersos en el cuerpo de Cristo y sean reconocidos como iglesia. Entonces dice la palabra que Pedro y Juan pusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el don del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es una de las primeras excepciones que nos habla la palabra. ¿Sí la recuerdan? Y luego, como otro acto también único y extraordinario, dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe a compartirle al etíope, ¿sí? Acerca del Señor Jesucristo, que se paró al lado del camino, entró a su carro, hablaron acerca de Isaías, y él dijo, bueno, ¿a mí qué me impide ser bautizado en ese momento? Allí encontraron agua, fue bautizado, y luego dice la palabra que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y se lo llevó. Diferente, ¿cierto? A la conversión de los que acabamos de ver de las personas en Samaria. El etíope simplemente recibió la palabra, fue bautizado en agua y Felipe se fue. Pero damos por hecho, de alguna manera, que en la vida de este hombre etíope, el Espíritu Santo también entró y él fue y tuvo una conversión genuina y fue bautizado con el Espíritu Santo, es decir, inmerso en el cuerpo de Cristo, y seguramente Dios usó a este hombre para llevar la palabra a la nación de Etiopía y de pronto a muchos lugares más. Entonces, miren los casos excepcionales de los que estamos hablando, ¿no? Cómo Dios obra, cómo obra el Espíritu Santo. Y en cada caso particular, el Espíritu Santo se está expresando para hacer algo intencional y para hacernos entender que no son como rígidos métodos que Él va a usar para llevar a cabo sus procesos de conversión con nosotros, o como en este entonces con ellos, porque siempre tenía algo intencional que hacer. Porque en el caso de Pedro, Juan en Samaria, el Espíritu Santo quería que ellos por sus propios ojos se dieran cuenta de que el Espíritu Santo también era dado a los gentiles, de que no solo era para los judíos, y desde allí entonces comenzaron a entender, wow, este tema de la obra del poder del Espíritu Santo y de la conversión a Jesucristo no es solo dado para los judíos, sino para todas las personas de la tierra, que es ahí donde entramos nosotros, Eso es lo maravilloso. Muy bien. Siguiente caso excepcional. Saulo se encontró con el Señor Jesucristo, también conoce la historia. Vino esta luz del cielo, y él cuando vio esto y quedó ciego, en ese momento dice que él dijo, Señor, Señor, y reconoció a Jesucristo, y Jesús se presentó como, bueno, yo soy Jesús a quien tú persigues y demás. Aquí está un poquito la controversia, ¿no? Luego dice que Pablo, porque se le cambió su nombre, dice que vino Ananías, puso las manos sobre Pablo, se le cayeron de sus ojos como unas costras que tenía allí, que le pusieron ciego, y luego fueron abiertos sus ojos y recibió también entonces al Espíritu Santo. ¿Qué podemos pensar aquí? Saulo fue bautizado con el Espíritu Santo cuando Jesucristo se le presentó y él mismo con voz le reconoció como el Señor, Señor. ¿Fue un acto simplemente de la emoción del momento? ¿Fue un acto simplemente porque era una costumbre decir Señor, Señor? ¿O verdaderamente él, por reconocer ese poder del Señor Jesucristo, le dijo Señor, Señor, y desde ese momento fue convertido? ¿O fue los días después que se encontró con Ananías? Interesante, ¿cierto? Pensar allí, bueno, ¿cuál fue de los dos momentos en el cual Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo? Pero aquí lo importante, mis hermanos, es que sea en el principio o sea despuesito, él fue
inmerso en el cuerpo de Cristo por medio del encuentro que tuvo con Jesucristo. Todos estos encuentros parten de Jesucristo, ¿sí? El bautismo con el Espíritu Santo es como resultado del encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando las personas conocen al Señor Jesucristo, es allí donde reconocen que entonces el Señor Jesucristo es el que puede llenar sus vidas y entonces se encuentran vida en Él. Vamos a ver el tercer caso. Pablo y los 12 en Éfeso, ¿no? Pablo visitó Éfeso y halló 12 discípulos protestantes que no habían recibido el Espíritu Santo. Es ahí donde uno dice, oiga, ¿estos eran verdaderamente cristianos, estos 12? ¿O qué pasó allí? Porque dice la palabra que ellos ni sabían cuando se les presentó Pablo, luego le dijo, bueno, ustedes han recibido el don del Espíritu Santo. Y dijeron, no sé, ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, o a veces ni siquiera de Jesús, porque ellos hablaban del bautismo de Juan. Por cierto, Pablo no reconoció su anterior bautismo como base suficiente para su conversión genuina, y por eso les exigió que se bautizaran por agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y era el caso de pronto de miles de personas en aquella época que habían escuchado era el bautismo de Juan y no el bautismo por medio de Jesucristo. Entonces dice que la Biblia que entonces Pablo, imponiéndole las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice el material del Espíritu Santo que estamos trabajando allí, que el doctor Merrill Tenney los denomina creyentes tardíos. Lo interesante del caso es que todos estos casos ocurrieron simultáneamente. Es decir, no se dice que hubo lenguas para predicar la palabra en ese momento o que otros recibieron el Señor. No, simplemente se dice que tuvieron lenguas y profetizaron. E igual, es un caso único también en ese momento. Entonces, en este momento podemos decir que como en el Pentecostés sucedió algo similar con ellos. Pero aquí el caso es que Pablo y los apóstoles estaban de alguna manera entendiendo que ellos estaban siendo expuestos a que el Espíritu Santo cumpliera una misión importante en aquella época con todos estos nuevos convertidos, con los gentiles de la época, con las personas que nunca habían escuchado hablar de Jesús. Pero el Espíritu Santo estaba presente en ello. Ahora, esto a mí me hace pensar lo siguiente. Nosotros como iglesia estamos compartiendo el Evangelio, ¿cierto? Compartimos el Evangelio, llevamos a la persona a que reconozca al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y oramos y de pronto le hacemos hacer la oración de fe y lo llevamos hasta ahí y ya, ¿cierto? Pero si vemos bíblicamente, algo que de pronto nosotros tenemos que hacer en ellos es orar por ellos. No solo es llevarlos a la oración de fe, sino que tenemos que orar por la gente que recién se convierte. ¿Sí? Es algo que a mí me hace caer en cuenta, que tenemos que, digamos, hacerlo un poquito más intencionalmente como iglesia, y es imponer nuestras manos sobre las personas que recién se convierten al Señor, y entonces clamar para que ellos reciban este don del Espíritu Santo como resultado de su conversión, Y entonces puede suceder lo que dice aquí la palabra, ¿no? Ellos pueden hablar de lenguas, pueden profetizar, puede que sí, puede que no, ¿sí? Recuerden que la Biblia nos hablaba acerca, por ejemplo, en el caso de los que Pedro y Juan oraron, que ellos pusieron las manos sobre ellos, pero la Biblia no describe que hablaron en lenguas o profetizaron. No es una norma que tiene que ser así, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener claridad. No podemos presionar a Dios para que se exprese de las maneras en que nosotros querramos, ¿sí? Voy a orar por el recién convertido y tiene que hablar en lenguas, tiene que profetizar. No funciona así. El Espíritu Santo es soberano y Él puede actuar en la persona como Él desea hacerlo. Vuelvo y repito, no es una norma que tiene que aplicarse en todos los recién convertidos. Puede suceder en unos, puede suceder en otros,
pero al fin y al cabo, la importancia aquí es que toda persona recién convertida y que entrega su vida al Señor Jesús es inmersa en el cuerpo de Cristo. Esa es la intención con lo que estamos hablando en el día de hoy y entendiendo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, usted puede decir, cuando yo recibí al Señor Jesucristo hace tiempo atrás, en ese momento genuino de su conversión, usted recibió el Espíritu Santo. Ahora, puede suceder de pronto con usted que usted dice, mire, yo fui a la iglesia, yo escuché la palabra y sí, algo pasó en mi vida, me impactó, pero yo fue tiempo después, como a los mesecitos o hasta de pronto los años después, porque han sucedido casos de que muchas personas después de escuchar este mensaje siguieron yendo a la iglesia y más, pero fue tiempo después cuando se dieron cuenta de que tuvieron una conversión genuina, porque el Espíritu Santo actuó así, como lo que acabamos de leer ahorita en esto, ¿no? Creyentes tardíos, que fueron después de escuchar un mensaje que verdaderamente se convirtieron al Señor. Y eso nos da esperanza, mis hermanos. ¿Nos da esperanza de qué? De que de pronto en los grupos de ustedes donde están ustedes perteneciendo, en su grupo familiar, en su grupo de parejas o mismo en la congregación, vemos hermanos que llevan tiempo en la iglesia, y como que no cambian, ¿cierto? Como que sí están ahí, pero no se comprometen con nada, como que sus vidas siguen siendo iguales, como que sigue siendo el mismo grosero, el mismo mentiroso y demás. Tengamos paciencia. Va a llegar el momento en que el Espíritu Santo va a obrar y entonces esa persona va a tener esa conversión genuina, como lo que hablábamos de Pablo, ¿cierto? Pablo escuchó la voz del Señor Jesús, reconoció, Señor, Señor, sí, tú eres el Señor. Podemos creer que ahí fue su conversión, o tiempo después cuando de alguna manera se le discipuló por medio de Ananías, que fue cuando ya recibió ese don del Espíritu Santo como el bautismo, que es una verdadera conversión. Entonces son momentos. No podemos todo encasillar y pensar que es un método o una regla que la conversión de una persona se lleve a cabo de la manera en que nosotros creemos. ¿Sí? Es que tiene que ser cuando recibe al Señor Jesucristo. Cuando hace la oración de fe, ya es salvo. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Son momentos que solamente Dios sabe y que Dios conoce el corazón de cada uno para que lo haga. Por eso de ahí, otra vez más, la motivación a que compartamos del Evangelio y a que entendamos que es el Espíritu Santo el que convence. ¿Sí? No es usted o yo el que vayamos a llevar a la gente a una conversión verdadera. De ahí la importancia, mis hermanos, del discipulado. El proceso del discipulado es un proceso que exige tiempo, que exige energías, que exige paciencia. Tenemos que seguir haciendo el proceso de discipulado, porque muchas personas después del proceso de discipulado o durante el proceso del discipulado es cuando se convierten al Señor por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? No podemos pensar que ya que recibió al Señor Jesucristo en la oración, lo es. No. Tenemos que seguir haciendo ese proceso en nuestras vidas. Bueno, de ahí que vayamos a mirar entonces la siguiente diapositiva y entender entonces algunas cositas ya para ir concluyendo, y quiero abrir entonces el micrófono para que charlemos un ratico. Última diapositiva la voy a compartir. Concluyamos. Todo verdadero creyente es bautizado por el Espíritu, incorporándose de esta manera al cuerpo de Cristo. Eso yo creo que quedó claro ya hoy a través de esta lección. Y la última, la salvación es pasada, presente y futura. ¿Ok? Hemos sido salvados, que es justificación. Estamos siendo salvados, que es la santificación. Y seremos salvados, que es la glorificación. Esos son los tres procesos en los cuales nosotros estamos siendo partícipes, ¿sí? Algunos están siendo justificados, otros estamos siendo salvados en la santificación y luego por último seremos glorificados. Esos son los procesos en los cuales entonces trabaja la obra del Espíritu Santo en el proceso de la salvación, que es la misma inmersión del Espíritu Santo. Ok, entonces, uno por uno, el que quiera. Jennifer nos ayudó para mutear todos tengamos silenciados los micrófonos, eso. ¿Estamos silenciados los micrófonos, Jennifer? Y entonces,
alcemos la mano. Sí, si tiene video, entonces alce la mano para comentar acerca de lo que hemos hablado, si tiene alguna duda, o ponga la manita que también te da la opción allí en levantar la mano y entonces vamos a atender. Bien. ¿Quién alzó la mano? ¿Están muy tímidos? Alex, a ver. Silenciemos los micrófonos, Jennifer, porfa. Pero sin camisa. Silenciemos los micrófonos. ¿Todos? Ah, sí. Bueno, hermanos, inicialmente pues saludo para todos los que acaban de llegar y con respecto a lo que comenta Frank del tema de el bautismo del Espíritu Santo, cabe anotar que para mí existían muchas dudas por todo lo que se maneja en la parte pentecostal, el tema del hablar en lenguas y todo eso pues nos llevaba a algo de... Yo estaba muy esquivo en el tema de poder escuchar esta parte de la enseñanza, porque pues pensaba que nos iban a llevar precisamente a que teníamos que hacer un acto, un segundo bautismo, que uno lo ve pues que es una práctica que hacen, ¿no? En diferentes congregaciones. Ahora pues me queda más la claridad como tal, y a mí en lo personal, yo lo experimenté que muchas veces tuve la oportunidad de ir a diferentes congregaciones, pasa uno al frente, hace la oración de fe y piensa uno que pues ahí es cuando realmente ya está listo, ya se consagró uno al Señor, pero sigue siendo la misma persona de antes. Llegó un momento donde verdaderamente ni siquiera en la misma congregación, sino fue en la intimidad de mi hogar, donde yo tuve la oportunidad de verdaderamente sentir que recibía a Jesucristo como Señor y Salvador, y fue algo sobrenatural, que uno siente que verdaderamente algo pasó en la vida de uno, una transformación, es algo que es algo inexplicable, pero sientes que verdaderamente hubo algo diferente dentro de ti, y yo creo, y ahora me da más la claridad, el tema del bautismo del Espíritu Santo, que sí se da, de esa manera en que tú ya recibes a Jesucristo verdaderamente y genuinamente como Señor y Salvador. Yo lo conocí desde hace mucho tiempo, pero sentir que había sido bautizado por el Espíritu Santo y sentir que había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sí me faltaba hacerlo durante mucho tiempo, que pensé que ya estaba en mí, pero verdaderamente no era así. Era lo que quería pues como colocar como testimonio. Eso, gracias Alex, porque eso es lo que, de lo que hablamos hoy, ¿no? Exactamente eso es lo que sucede con el Espíritu Santo. Él no tiene métodos como nosotros como para que seamos rigurosos en que tiene que ser así y listo. Muy bien, ¿alguien más? Que alce la mano por ahí, diga yo quiero compartir algo o tengo una pregunta. ¿Alguien más? Están muy calladitos, están muy tímidos. O si no, entonces yo les voy a decir, a ver, ¿qué opinan? ¿Quién se arriesga o si no? A ver, los que más están sonriendo son Caterine y Alex. A ver, Caterine, cuéntanos, ¿qué opinas? Bueno, pues, ¿se me escuchan ahí? Sí, señora. Sí, bueno. Pues en lo personal sí me pasó algo muy similar a lo del hermano Alex en este caso. Yo recibí al Señor Jesucristo hace mucho tiempo, pero Dios hizo su obra, su bautizo en el Espíritu Santo fue tiempo después. Estaba yo en oración acá en mi casa, en un lugar pues que tengo muy especial para orar y de rodillas ahí el Señor, pues comencé como a hablar en otras lenguas que yo misma quedé como, ¿qué es esto? Me sorprendió muchísimo y es algo de verdad, es algo sobrenatural, es algo que uno en su conocimiento no lo puede entender hasta no poderlo vivir. Fue una gran bendición para mi vida, edifica cada día mi vida y algo muy curioso que me pasó fue cuando yo salí, estaba mi hermana y yo le hablaba a mi hermana y seguía hablando así en lenguas. Fue algo muy parecido a lo que le pasó en ese tiempo en el de Pentecostés. Y cuando yo me acosté y me levanté al otro día, yo decía,
como, uy, todavía está dentro de mí. Fue algo muy, muy, muy curioso, muy diferente, pero de verdad muy gratificante ante todo. La gloria y la honra sea para Dios. Muchas gracias, Caterine. A ver, Alex, ¿qué nos cuentas? Alex Núñez. Activa tu micrófono, Alex. Espera. Actívalo. Ahí ya estás. Bueno, buenos días para todos. Bueno, yo he vivido también experiencias que lo asombran. Ahí es cuando se da cuenta la magnificencia del Dios vivo, del Dios poderoso. Para mí todavía hay situaciones en las cuales me llevan a hacerme preguntas grandes, importantes, trascendentales. Yo también, gracias al Señor, tuve la oportunidad de experimentar el poder aprender a hablar o hablar en lenguas. Sentí que fue algo breve, pero muy trascendental. Me cuesta todavía tratar de poder orar en lenguas. No sé si puede ser algo que me falta desarrollar, pero la experiencia es verse uno hablando como en otra lengua es algo que llena un poquito como de impresión, pero pues estamos trabajando para eso. La magnificencia de Dios se manifiesta todos los días. Veo en personas cómo el Señor obra y pienso que es tan importante el poder seguir manteniendo esa relación de intimidad donde el Señor lo ayuda a uno a crecer, a fortalecer, a afianzar cada día más su fe. Entonces, ese es mi aporte por ahora. No sé qué otra persona pueda apoyar. Claro que sí, gracias, Alex. Fernando. Mi hermano, lo siguiente, le entiendo de que mi hermano Fran dice en el momento que recibimos al Señor, hay una verdadera conversión. Somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Ese es un bautismo. Y cuando hay estas experiencias de hablar en lenguas, que sentí un calor, que sentí una risa, que sentí algo que no era normal, esta parte es bautismo al Espíritu Santo o son experiencias del Espíritu Santo. Pueden ser ambas cosas, ¿sí? Como les mencionaba, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo y de verdad tiene esa conversión genuina, el Espíritu Santo puede manifestarse en ellos con estas expresiones, como hablar en lenguas, o profetizar, que no es decir cosas del futuro, sino es declarar la palabra de Dios de manera pública a otros. Puede ser expresiones que manifiestan que el Espíritu Santo bautizó a esa persona o lo selló. Como pueden ser expresiones también de la llenura del Espíritu Santo, que es un tema que creo que es la próxima lección que ustedes van a ver, es acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Que son temas diferentes. Bautismo con el Espíritu Santo es una sola vez, irrepetible, ¿sí? Llenura del Espíritu Santo, no les digo qué es porque es parte de la lección, de la próxima lección, pero es donde ustedes van a notar las grandes diferencias de lo que es entre las dos cosas, ¿sí? Así que el bautismo con el Espíritu Santo, vuelvo y repito, y como lo leímos en los relatos de la palabra, se pueden producir con hablar en lenguas o profetizar, o puede ser sin ninguna de esas expresiones en la vida del creyente, ¿sí? No es una regla que tienen que pasar estas cosas, ¿sí? Como en el caso de los 120, ellos lenguas de fuego en la cabeza, profetizaron y demás, pero los 3000 que se convirtieron después, no sucedió esto, pero sí fueron realmente convertidos al Señor, y sí una expresión muy física y literal de una persona que se convierte al Señor es que va al bautismo en agua. Eso es una expresión como la que la palabra nos enseña, ¿no? Como un resultado también de una un verdadero y genuina conversión al Señor. Así que hay diferencias entre esos, Fernando y todos los demás, que por las lecciones que vienen, ustedes van a ir aclarando con respecto a estas dos expresiones, ¿vale? Sí, hermano, le digo porque queda el vacío y queda la duda en esa forma, ¿no? Porque siempre de pronto, digamos, se habla de la parte cuando recibimos al Señor genuinamente,
hay esa conversión y somos bautizados o sumergidos en el cuerpo de Cristo, es decir, ese bautismo. Y ya pasa lo que usted pronto nos está comentando, ¿no? La experiencia, la llenura, que es el manifestarse ya a través de lenguas, a través de lo que el Señor, a través del Espíritu Santo quiere hacer en cada una de las personas. Sino que muchas veces queda la duda, hermano, de que se dice en el medio que de pronto si una persona no habla en lenguas, no es bautizada con el Espíritu Santo. O si de pronto no tiene una experiencia de que sintió o que de pronto hubo una motivación, entonces no es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces queda como esa duda y mirar que no solamente hablar en lenguas es como una manifestación del Espíritu Santo, sino es en el momento que realmente haya la conversión, que se recibe al Señor como nuestro Salvador y en ese momento, como dice usted, somos introducidos, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Era eso, mi hermano. Ok, gracias, Fernando. Igual, vuelvo a aclarar, de pronto no he sido muy claro. Recuerden que vimos los casos, vimos las excepciones al tema del bautismo, y recuerden que vimos varios casos en los cuales estas personas recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, es decir, fueron hechos iglesias, es decir, se convirtieron y no hubo una expresión de lenguas o de profetizar, ¿no? Como por ejemplo en el etíope, que dice que recibió el bautismo en agua, pero ahí no dice que Felipe oró por él y fue lleno del Espíritu Santo y habló en lenguas, no, ahí no dice eso. O con los creyentes que fueron donde Pedro y Juan y pusieron sus manos y lo mismo. Pero caso diferente cuando Pablo fue a los otros, a los de Éfeso, y sí oró por ellos y hablaron en lenguas. Todo eso es intencional, mis hermanos, ¿sí? La expresión de esas personas al hablar en lenguas es porque el Espíritu Santo tiene una intencionalidad en ello. En todos estos casos fue dar testimonio y que los apóstoles vieran con sus propios ojos de que para ellos, porque los apóstoles también por su incredulidad no creían que el Espíritu Santo fuera a los gentiles. Por eso sucedieron estas cosas, ¿sí? Sí me hago entender, era por eso. Pero para todos es la certeza de que el Espíritu Santo viene como sello y como promesa, como el don por recibir al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Muy bien, 3 minuticos más y vamos cerrando. A ver, Alex, cortito. Es que quería comentar con lo que decía el hermano Fernando. Sí, lo que pasa es que eso es lo que se ha manejado, que tiene que haber una demostración, pero pues en el Antiguo Testamento veíamos señales porque era necesario mostrar señal. Por eso también cuando vino Jesús al pueblo de Israel pedía señal porque era la única forma de ver una manifestación de Dios. Ahora bien, dice, para que tengan claridad, que a mí me pasó en lo personal, leer el capítulo número 12 de Primera de Corintios es fenomenal porque tiene la claridad de lo que verdaderamente son los dones. Y hago esta pequeña anotación. Dice la palabra del Señor, porque se trata por el Espíritu, palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia y demás, continúa, y dice por último en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que las manifestaciones sean como el Espíritu Santo quiera. No necesariamente yo no hablé en lenguas en ese momento como mi hermana Ingrid, ¿sí? Pero sí sentí algo sobrenatural que tuve la seguridad de que el Señor estaba respaldando y que había sido bautizado por el Espíritu Santo. Exacto. Muy bien, Alex, muchas gracias. ¿No? Recuerde que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ese fue el texto que yo más resalté de lo que vimos hoy en nuestra charla. Y ahí entonces a todos se nos dio el mismo don que es el del Espíritu Santo. Y este texto habla muy bien acerca de eso con mucha claridad. Así que mis hermanos, el Espíritu Santo es intencional en ello, tranquilo. Si usted de pronto no ha hablado en lenguas nunca en su vida, eso no es una señal de que usted no tenga a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador o de que usted no tenga el bautismo del Espíritu Santo. No. Recuerden lo que dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Es lo que nosotros estemos haciendo con el Señor en nuestras vidas y la evidencia de Él en nuestras vidas, la que está marcando el proceso de la salvación, que es la santificación, que es el segundo proceso después de la justificación. Si tenemos al Señor Jesucristo, estamos viviendo en el proceso de la santificación, ¿sí? Es decir, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo guiados por Él para vivir una vida conforme al mandamiento del Señor. Mis hermanos, muchas gracias. Dejo un minutico aquí para que Jennifer cierre y de pronto alguna indicación porque el tiempo es oro.
Me alegra mucho haber compartido con ustedes, mis hermanos, de verles por este medio. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y vivamos en santificación. Fran, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, hermanos. El tiempo es corto, entonces ya a las 9:30 no va a ser, entonces bendiciones, hermanos, gracias por haber compartido con nosotros, gracias Juan por su palabra, por las participaciones. Ahorita a las 9:30 podemos ver el culto en vivo para que también no nos lo perdamos. Y 10:30. Dime, Fran. 10:30. 10:30. 10:30. Y hermanos, nos vemos el próximo domingo. Yo les estoy indicando a qué hora hacer la escuela del próximo domingo. Bendiciones. Bueno, por el grupo voy a estar preguntando algunas cosas de la asistencia, porque hay algunos que no tienen el nombre del equipo por el cual se están conectando. Entonces, ahorita por el grupo terminamos en eso. ¿Listo? Bendiciones, porque ya ahí está la otra escuela esperándonos para poder ingresar. Bueno, ok, chao. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Me encantó ver. Chao. Qué bendición poder contar con ustedes. Un abrazo. Jennifer, una pregunta. ¿Qué escuela sigue? Sigue Nueva Vida, sigue. Ya les confirmo. Sigue. Vida de Jesús. Bendiciones, hermanos, que estén muy bien. Pero está a las 10:30, mami. Feliz domingo ahí en casita con las seres que más aman. Chao, Marianita. Démelo, manita Nelly también. Chao. Mónica, Reinaldo, Alex, Ana. Chao, Carlitos. Chao, Fernando. Javier. Muchas gracias. Chao, Carolina. Chao, chao a todos. Hola, Javi. Javi, a las 10:30 va a ser el culto normal, a las 10. Perfecto. Bueno, muchas gracias, hermano. Dejaron la sala muy bonita, recogieron los papeles, muchas gracias. Bien organizada. Gracias. Nos preparamos para la Escuela de la Vida de Jesús. ¿Quiénes son los participantes de la Vida de Jesús? Ya me salgo yo. Ahorita sí la Escuela de la Vida de Jesús.